nueva webinar. Quiero primero comentarles que tenemos la traducción simultánea en español y en inglés. Vamos a dar lugar al inicio de esta sesión, recordando siempre mantenernos seguros hasta que podamos encontrarnos en Buenos Aires 2021. Y mientras tanto tenemos esta oferta magnífica, no solo como tantas otras webinars por el nivel y la calidad científica y académica, sino por el mensaje que emitimos al hacer esta conexión y este acercamiento, como pueden ver en la pantalla, entre Latinoamérica y África, con brillantes sesiones como las que estamos teniendo más recientemente. Yendo rápidamente al compromiso que tomamos con la semana próxima, en cuanto a si agregaríamos el mapa venoso al consenso de Ecodoppler, fíjense que el 100% aprobó esta iniciativa, más de un 70% considera que como principales ventajas el mapeo, todas las ventajas que propusimos para el mapeo venoso. También consideraría útil el uso de trazos y formas geométricas, el 70%, y casi el 80% considera que el uso de colores es apropiado, como fueron diseñados, considerando la escala de grises y los colores según se ve en la imagen ecográfica aplicada, en la imagen anatómica aplicada al Ecodoppler. Con respecto a los diámetros, tuvo una concordancia de casi el 80%, y en cuanto a si consideraba útil la magnitud de medir el reflujo de la vena subfacial incompetente, más del 65% lo consideró que sí. Fíjense que marcar la altura de las perforantes fue algo una iniciativa muy bien vista, y lo mismo fue marcar la altura de las perforantes del muslo desde el hueco popliteo. Estuvieron de acuerdo. El 92% considera que agregar una visión ampliada tanto de la región inguinal como de la región poplitea es muy importante, y en la visión ampliada consideran que es útil marcar la altura de la unión safeno-femoral en casi el 90%. Dicho esto, vamos a continuar con esta encuesta, vamos a ampliar el proyecto para futuras reuniones con la intención de llegar a un consenso. Hemos comprometido líderes internacionales, tenemos acá a Sergio, para poder avanzar en este proyecto latinoamericano. El 3 de octubre contaremos con las jornadas andinas y la presencia de un amigo y un profesional de excelencia de Harvard Medical School en Boston, que va a hablar de las últimas novedades en investigación sobre curación de heridas, de la teoría al paciente o de la teoría a la práctica. Sería. Quien va a coordinar estas acciones son las jornadas andinas con el doctor Ferreira y el doctor Bombín, y tendremos los dos presidentes fundadores de las sociedades, tanto ACUFLA como la sociedad chilena, como honorary chair, y todos los presidentes regionales. En el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Gabriela Brumtrit, quien es médica especialista y secretaria general de la IACH, de Cirugía Vascular y secretaria general de la IACH, y va a hablar de biofilm en heridas y le va a ser presentada por el doctor Prego en breve. Vamos a anunciarles también que tenemos una conexión, un puente que nos va a llevar a partir de la 1 de la tarde a África para tener esta brillante sesión que están programando para el día de hoy. Queremos agradecer al laboratorio Apiter por el apoyo en la difusión y la logística del evento, y informarles que cuentan con sus líneas líder en democosmética, en propóleo, en cura avanzada de heridas y en gersitol. Nuevamente vamos a presentar la encuesta. Fanny, si estás ahí, ustedes conocen a la doctora Fanny Rodríguez Santos, que va a presentarnos la encuesta. Y la primera encuesta es qué tipo de tratamientos elige para eliminar el biofilm. Y las posibilidades son: no estoy familiarizado con el término biofilm, antibiótico sistémico, antibiótico tópico, antisépticos específicos y antisépticos, antibióticos y debridamiento continuo.
para que ustedes vayan contestando esta encuesta, mientras pasamos la palabra al doctor Alfredo Prego y le cedemos la conexión y a la doctora Mariuxi Morales, que va a estar encargada del chat. Alfredo. Buenos días a todos, es un gusto otra vez estar coordinando un chat en un tema que nos es tan importante, y queríamos, antes de presentar a la doctora, hacer una breve introducción diciéndoles que dentro de las heridas crónicas a nosotros nos ocupa fundamentalmente las úlceras venosas, y en la sesión de la Pain for Food, en el cual tuvimos la oportunidad de discutir con el doctor Barton, hubo un detalle muy importante, que fue que si en una herida crónica, en este caso una úlcera venosa, nuestro tratamiento no logra reducir en un 30% el diámetro y el tamaño de la úlcera en las primeras 4 semanas, sabemos que esa úlcera o esa herida crónica existe hasta un 70% de probabilidades de que no cure dentro de las 24 semanas. Esto es un problema muy serio de salud pública, es un problema muy serio para nuestro paciente. Está demostrado totalmente que el retardo de la cicatrización de las heridas crónicas, la infección es el factor que más desfavorece la cicatrización. Y dentro de la infección, la aparición del biofilm es absolutamente capital para lograr la cicatrización de las heridas. Entonces hoy la doctora Gabriela Blumtritt, que tú ya la presentaste, es secretaria general de la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de las Heridas, nos va a ilustrar sobre este tema, y después tenemos un excelente panel para discutir la presentación y hacer nuevos aportes. Así que, Gabriela, cuando creas conveniente, comenzamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por el espacio y muy honrada de que me hayan invitado a disertar sobre este tema. No sé, doctor Bottini, si queda alguna otra pregunta para hacer. Vamos a contestar la encuesta, si podemos, a ver cómo dio. Fanny, ¿podés mostrarla? Tenemos un 58%, perdón. Fanny, comenta vos la encuesta directamente. Bueno, la pregunta era qué tipo de tratamiento elige para eliminar el biofilm, y vemos que un 60% prácticamente utiliza antisépticos, antibióticos y desbridamiento continuo, aunque hay un 20% que no está familiarizado con el término biofilm. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la presentación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Blumtritt, yo soy médica especialista en cirugía. No sé, doctor Bottini está muteado. Soy médica especialista en cirugía general y vascular periférica. Me dedico al tratamiento de las heridas crónicas complejas y soy secretaria general de la AIACH, Asociación Interdisciplinaria Argentina en Cicatrización de Heridas. Bueno, les agradezco la invitación a este evento precongreso, muy honrada, y en esta oportunidad les voy a hablar de la I, del time, biofilm y cómo reconocerlo y abordarlo. Los objetivos de esta charla tienen que ver con definir el biofilm y dar algunos breves conceptos teóricos sobre su naturaleza debido al tiempo, la semiología de la infección crónica y la alta carga bacteriana, cómo diagnosticarla en el consultorio, conocer de qué se trata el continuo de las heridas crónicas y tratar de establecer un algoritmo de toma de decisiones que les sea útil a todos ustedes para poder llevar a cabo en el consultorio. Y quiero que sepan que para la realización de esta charla utilicé los consensos internacionales que están a disponibilidad en la Organización Mundial de Cuidado de Heridas. En fin, vamos a definir biofilm como aquellas microcolonias polimicrobianas de bacterias u hongos que se adhieren a una superficie biológica o a una superficie inerte y que además se recubren de un glicocálix, que son mucopolisacáridos que los protegen. Esta generación de mucopolisacáridos puede ser propia y además utilizando parte de la biología sobre la que asientan. En este caso, y a partir de ahora, quiero que sepan que cada vez que me refiera
al biofilm y a su adherencia va a tener que ver con el lecho de la herida de los pacientes que estamos tratando. El ciclo del biofilm transcurre en muy corto tiempo. Por un lado tenemos las bacterias planctónicas, que son aquellas que son libres, que están en flotación y que no están adheridas de forma irreversible a ninguna superficie. Este tipo de bacterias sepan que cuando llegan a una superficie con una bacteria crónica se adhieren las primeras 24 o 48 horas de forma reversible y luego lo hacen de forma irreversible y empiezan a generar lo que se llama el biofilm, que es la cobertura de este glicocálix o de polisacáridos, que estas especies se empiezan a comunicar entre ellas a través de un proceso o mecanismo que se llama quorum sensing, y de esta manera empiezan a intercambiar material genómico, haciéndose mucho más resistentes a aquellos antibióticos que tienen mecanismo de acción específico. Al intercambiar su material genómico, estas mutan y ya son diferentes de la bacteria planctónica que les dio origen, por más que sea la misma especie. Así que estos son datos importantes a tener en cuenta. Sepan que este biofilm se nutre y vive del oxígeno y los nutrientes del lecho de la herida, de las células del huésped. Por lo tanto, esto hace que este proceso cicatrizal en el cual está inmerso el huésped se vea de una manera detenido o demorado porque hay alguien que le está consumiendo parte de su energía, de sus nutrientes y oxígeno. Cuando estas bacterias, debido a que están en principio en un estado quiescente y de bajo metabolismo, empiezan a proliferar en demasía, es que este biofilm crece, se rompe, se dispersa y comienza un nuevo ciclo. Entonces, ¿qué debemos conocer desde la teoría y no podemos olvidar? Para empezar, que entre el 60 y el 80% de las heridas crónicas tienen biofilm. Por otro lado, que estos biofilms, como dijimos, son especies polimicrobianas, ¿sí? Distintas especies bacterianas envueltas en una cubierta de mucopolisacáridos, que tienen diversidad genómica, que se comunican entre ellas, que generan una resistencia mejorada y que se nutren de las células del huésped. Esto retrasa el proceso cicatrizal. No podemos verlo, el biofilm, y esto es algo muy importante, no es visible al ojo humano, solamente podemos evidenciarlo de forma visible a través de la microscopía electrónica, ya sea confocal, o sea microscopía láser o secuenciación de ADN. Lo que nosotros podemos hacer es inferirlo a través de signos clínicos, que ya vamos a ver. Y recuerden, polimicrobiano y disperso. Estos son los datos teóricos que no podemos olvidar cuando estemos en el consultorio ante un paciente. Recuerden que el biofilm tiene interacción con todo el ambiente, con el paciente. El paciente es uno, tiene montones de situaciones que lo rodean. La herida tiene otro montón de situaciones que la rodean. Los microorganismos, a su vez, tienen montones de situaciones que lo rodean. No quiero ahondar en esto, prefiero que lean un poco la diapositiva si tienen tiempo, pero sepan que todo esto hace y tiene que ver con el desarrollo del biofilm. Entonces, vamos a pasar del laboratorio al consultorio. Finalmente, ¿cuál es la consulta que nos lleva? Reconocer la infección crónica. Los signos de infección crónica son diferentes de los signos de inflamación aguda. Recuerden, signos de inflamación aguda, dolor, eritema, calor o rubor local y edema. Bueno, la infección crónica difiere de estos. ¿Qué nos sucede? Aumenta el exudado. El aumento del exudado lo puedo reconocer porque necesito mayor cambio de apósitos, ¿sí? Más frecuencia, porque se macera la piel de alrededor o porque el paciente lo manifiesta como que la pierna le chorrea y aumentó el líquido. Por otro lado, heridas que venían con una progresión adecuada y de pronto se detienen. No pasa nada, ni bueno ni malo, pero no pasa nada. Ese no pasa nada es otro signo de alerta. Que tenga dolor, un paciente que no tenía dolor y comience a tener dolor, o un paciente que tenía dolor y cambien las características del dolor. Que tenga olor, ¿sí? Una herida maloliente, un tejido granulante que era saludable, de pronto se vuelve opaco, despulido, cianótico, verdoso, oscuro, negruzco, un lecho sañoso, sucio, con mucha fibrina, con esfacelo. Todo esto hace que yo tenga que sospechar. Las heridas satélites son otros signos de infección crónica, me tienen que hacer sospechar, ¿sí? Uno o más de uno de ellos tiene que hacerme pensar en infección crónica, y si se suma a signos de inflamación aguda, ya tengo que pensar que puede estar siendo una infección sistémica.
Entonces, ¿qué me tiene que hacer pensar en el biofilm? Como les decía, no podemos verlo, pero podemos inferirlo. Pero lo que nosotros tenemos que estar seguros es que hicimos un diagnóstico de base correcto, y a partir de ahora también les quiero decir, siempre debemos hacer diagnóstico de la patología de base. Ese paciente tiene una úlcera, pero la úlcera no es una enfermedad en sí misma, responde a otra causa. Es nuestro deber reconocer cuál es esa causa, hacer diagnóstico e implementar su tratamiento al margen de lo que hagamos con la herida. En este caso, simplemente en esta charla nos vamos a abocar al tratamiento de una infección crónica en una herida, pero sepan que todo lo demás debe acompañar este tratamiento. Así que si yo ya hice un diagnóstico de base adecuado y estoy utilizando un esquema o un algoritmo terapéutico adecuado, pero la herida tiene alteración en su evolución y lo puedo observar en el lecho, y a pesar de que yo instauré un tratamiento adecuado, tengo una respuesta desfavorable, mi pregunta es, ¿qué hago? Bueno, acá es donde tenemos que conocer el continuo de las heridas, ¿sí? El continuo de las infecciones de herida. Es lo que nos va a, de alguna manera, traer esa mezcla de teoría con práctica. Todas las heridas pasan por esta fase de contaminación y colonización, porque son heridas crónicas, quiere decir que están mucho tiempo expuestas. Nosotros tenemos todos una flora en la piel que nos coloniza permanentemente, y lo mismo va a suceder con nuestra herida crónica. En esta etapa de contaminación y colonización, donde tengo baja carga bacteriana y I have low bacterial load. la incidencia de esas bacterias es baja, tenemos que vigilar. Si es donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, vigilar al paciente, vigilar esa herida y observar estos pequeños cambios de los que venimos hablando. No hace falta en este momento que nosotros estemos indicando un antiséptico o un antimicrobiano al paciente. Ahora bien, cuando aparecen los cambios de infección crónica que recién vimos, tenemos que empezar a pensar que existe una infección local y que ya puede haber biopelícula. ¿Por qué? Porque aumentó la carga bacteriana, o porque esta carga bacteriana se hizo, o estas especies bacterianas aumentaron en virulencia. ¿Por qué? Por todos los conceptos teóricos que vimos anteriormente. Si lo dejamos librado a su evolución natural, esa infección se va a propagar, ¿sí? Y vamos a llegar a una infección sistémica. Siempre, desde la sospecha de infección local hasta la infección sistémica, requiere intervención. Al comienzo solamente antimicrobianos tópicos, desviamiento continuo y síntoma de cultivo. A partir de que nosotros sospechamos una propagación de la infección de miembro inferior, debemos de tomar cultivo, ya veremos cómo, y utilizar antimicrobianos sistémicos y seguir con la terapéutica tópica, que es la más importante, porque si no, no hay forma de que podamos disrumpir esos glicocálix que tienen los biofilms y hacer más vulnerables a nuestro tratamiento antibiótico tópico de esas bacterias que los conforman. Entonces, bien, ¿cuáles son los elementos con los cuales contamos para poder hacer estas intervenciones? Quiero pedirles disculpas, debido al tiempo no me voy a detener en cada uno de ellos, simplemente mencionarlos. Polihexametilenbiguanida, que puede ser en solución o en hidrogel, es un antiséptico de tipo surfactante. Tenemos apósitos de diferentes variedades, ya sea en gasa, en hisopo, en malla o en apósitos absorbentes de ácido diacilcarbamilo. También tiene una acción de tipo mecánica, se adhieren las bacterias al y cuando yo retiro el apósito, retira no solo el efacelo, sino las bacterias. Azúcar, propóleos y miel tienen no solo la acción antimicrobiana inespecífica tan deseada, todos estos elementos que yo les presento acá presentan esa particularidad que tienen un mecanismo de acción antimicrobiano inespecífico, lo que los hace ideales para el biofilm, justamente porque ellos tienen como mecanismo de defensa el intercambio de información para la resistencia bacteriana. Entonces, que sean de mecanismo de acción inespecífico hace que sirvan para cualquier tipo de bacteria u hongo. Entonces, esto lo tienen en común y los hace tan importantes para este momento. Como les decía, tanto el azúcar, el propóleo y la miel no solo tienen la capacidad de ser antimicrobianos de mecanismo de acción inespecífica, sino que son antiinflamatorios y son desbridantes osmóticos, algo que nos permite el desbridamiento continuo que tanto hace falta cuando hablamos de tratar el biofilm localmente, lo mismo que la polihexametilenbiguanida y el ácido diacilcarbamilo. Por otro lado, tenemos los metales pesados como la plata o el yodo. En cualquiera de sus variedades, la plata ya sea inorgánica, o plata neutra, o plata nanocristalina, o plata iónica, y el yodo ya sea en forma de yodo formo o yodo cadexómero, que son las versiones en las cuales tenemos evidencia concreta
que tienen un mecanismo de acción selectivo, que esto es importante también. Cualquiera de estos elementos tiene mecanismos de acción selectivos, que quiere decir que dañan el target, que sería la bacteria, y no dañan la célula del huésped, que es la que nosotros necesitamos para avanzar en este proceso. Así que ese es otro concepto importante, ¿sí? Estos son los elementos con los cuales hay evidencia que el mecanismo de acción es selectivo para con los tejidos e inespecífico para con los gérmenes. En fin, ¿cómo tomamos las decisiones basadas en la clínica? Repasando signos y síntomas de la infección crónica, signos de pulimiento del lecho de la herida, aumento del exudado, maceración de los bordes, heridas satélite, habíamos dicho fácil sangrado, un tejido despulido. Síntomas, aumento del dolor o características diferentes a las que presentaba, y el olor. El olor es un signo, no es un síntoma, pero bueno, tenemos que tenerlo muy presente. Recordar que si no existe compromiso sistémico, podemos no tomar el cultivo y iniciar un tratamiento con un antimicrobiano local, y siempre asociarle con un antiséptico y el desfriamiento continuo. Y cuando sospechamos, porque hay una celulitis o porque hay signos de infección sistémica, el cultivo que debemos tomar es mapeado. Fíjense, cada uno de estos circulitos yo les quise representar que es un biofilm. Recordaban que yo les conté que teóricamente, porque no podemos verlo, los biofilms están dispersos. Nosotros al no poder verlos no podemos saber dónde están ni qué bacterias los conforman. Entonces no alcanzaría solamente con tomar un cultivo. El cultivo siempre es por punch o por biopsia, por gramo de tejido. El hisopado se desaconseja y siempre tiene que ser una previa limpieza del lecho de la herida y toma en profundidad. Lo que nosotros no podemos saber es que los gérmenes que van a venir en ese cultivo sean los que efectivamente están causando la infección del paciente. Por eso la representación de este gráfico, muchas microcolonias, ¿sí? Un biofilm disperso, pero finalmente ¿cuál es el que está haciendo daño? Uno que me parece a mí porque el lecho está peor, o este que está acá, que a lo mejor no estaba tan mal. No lo sabemos, pero lo que sí está aconsejado es que cuando hay signos de infección sistémica, debemos de tomar cultivo e iniciar un tratamiento antibiótico sistémico apropiado. Ahora bien, para estos casos clínicos, que son los que recibimos en el consultorio finalmente día a día, debemos tener en cuenta el tratamiento adecuado para la herida, ¿sí? Tipo de herida, tipo de paciente, tipo de situación social, y elegir el método en función de eso. Tratar de aplicar un antiséptico y elementos que sean antiinflamatorios locales. Que tengamos diversidad de presentaciones para que sea fácil para el paciente poder utilizarlos. Y justamente que sean accesibles a que los pueda conseguir, a que los pueda comprar, o a que los pueda pagar, o que alguien se los pueda traer. Estas son cosas importantes. Yo todas estas características las encontré con el uso de propóleo y les vengo a traer 3 casos de uso de propóleo. En este caso es una paciente de 80 años, sexo femenino, antecedentes de insuficiencia venosa crónica, 12 meses de evolución de esta úlcera, veníamos con un tratamiento sencillo, utilizando alginato de calcio, vendaje compresivo, y la paciente empieza con sensación de dolor, despulimiento del lecho, heridas satélites, aumento del exudado. Yo lo interpreto como una infección crónica, entonces lo que decido es cambiar la metodología. Elijo el propóleo gasa, porque era una presentación que ella podía conseguir, que le era fácil aplicar y que en mi caso como médica reunía todas las condiciones que yo necesitaba. Antiinflamatorio, antimicrobiano, desbridamiento osmótico, de fácil colocación y de fácil remoción. Entonces, para eso le pedí a la paciente que viniera al consultorio una vez a la semana durante 3 semanas, y pude ver estos cambios en el lecho de la herida, que calculo que ustedes también verán. Ven cómo la maceración empieza a reducir. Ella recortaba este cuadradito y se lo aplicaba, lo cual le resultaba muy sencillo, y la herida empezó no solo a tener bordes positivos, sino a mejorar la coloración del lecho, siendo simplemente todo lecho granulante. El otro paciente es un paciente de sexo masculino, trabaja en una zapatería, o sea que trabajaba de pie mucho tiempo, con los antecedentes que ustedes pueden ver en el cuadro. 5 meses de evolución de esta úlcera, había empezado un tratamiento con cámara hiperbárica que tuvo que discontinuar, y concurre a mi consulta
con muchísimo dolor. O sea, a él no le interesaba tanto el tamaño de la úlcera que refería haberse agrandado en el último mes, sino el dolor que tenía. Yo a este paciente no lo conocía, entonces como cualquier paciente de primera vez, un estudio, un diagnóstico de enfermedad de base, lo interpreté más allá de sus comorbilidades como una úlcera venosa con signos de infección crónica. Así que empezamos tratamiento con propóleo. Yo le propuse el propóleo gasa porque me parecía que para él podía funcionar. Volvemos a lo mismo, yo necesitaba un elemento que él pudiera ponerse 1 o 2 veces al día, no muchos cambios más, que le permitieran un vendaje cómodo, poder ir a trabajar, poder calzarse. Y como les digo, mecanismo de acción inespecífica, desbridamiento continuo, antiinflamatorio local. Esto es lo que perseguimos, que el paciente pueda llevar a cabo adelante el tratamiento y nosotros a su vez ver un resultado. Con la gasa estuvo 1 mes y luego cambiamos al propóleo solución porque le resultaba más fácil. Muchas veces se lo tenía que hacer su señora tenía un problema en las manos, entonces le resultaba difícil abrir el paquete de gasa y le parecía más sencillo colocarle en la herida el propóleo solución y luego aplicar una gasa y una venda. Y así estuvimos 4 meses con todo el tratamiento, no solo el local de la herida, y finalmente el paciente pudo cerrar la herida, cuidado de la piel perilesión, cuidado local de la herida, baja de la carga bacteriana, y continuó con el mismo tratamiento, no necesitamos cambiarlo, y las primeras 3 semanas, algo que no les había dicho, sí le adicioné el antiséptico local. En general, una vez que uno ya a los 10 o 14 días observa que el hecho empieza a mejorar, el antiséptico podemos retirarlo y seguir simplemente con el tratamiento de elección local dentro de la herida. Y por último, una paciente de 92 años, también con múltiples antecedentes y comorbilidades, una úlcera maleolar de 18 meses de evolución, con mejores periodos y peores periodos, una paciente reticente a cumplir los tratamientos de la insuficiencia venosa crónica y presenta signos de infección local. Para esta paciente, que también le resultaba, vivía solita y no quería ayuda, le resultaba difícil abrir el paquete de gasa, y como les digo, los objetivos eran bajar la carga bacteriana, disminuir el exudado y disminuir el dolor, y por supuesto limpiar el lecho, el desbridamiento continuo. Así que decidimos utilizar el propóleo ungüento, que para ella le resultaba muchísimo más cómodo y más fácil. Y vaya nuestra sorpresa que a pesar de que no quiso volver a ponerse la venda, logramos un muy buen resultado de la herida, porque esta fue progresando hacia prácticamente el cierre. 1 vez al día, y lo cubría con una gasa vaselinada. Y como les digo, independientemente de que no quería hacer caso con la venda elástica. Pero bueno, finalmente lo que tenemos que pensar es que el biofilm existe, tenemos que conocer cuál es la clínica de las infecciones crónicas, utilizar cualquier esquema, algoritmo, protocolo, pero que nos sirva tanto para el diagnóstico, para implementar el tratamiento y para continuar evolutivamente al paciente. Seleccionar adecuadamente los elementos tópicos, teniendo en mente todo esto que venimos conversando, siempre hacer diagnóstico de enfermedad de base y aplicar su tratamiento. Si no es de nuestra métier, que sea de otro, pero el tratamiento de la enfermedad de base es piedra angular para que todo lo que hagamos con la herida funcione. Así que con esto me despido, espero haber sido clara, y bueno, les agradezco mucho y los esperamos para el 5º Congreso de Cicatrización de Heridas de la IH. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Gabriela, muy clara tu presentación. No sé, Óscar, si tú querés agregar algo o ya hacemos una especie de cierre de la presentación y presentamos a nuestros panelistas. Ya comenzamos con los panelistas, por favor. Perfecto. Entonces, la doctora nos dejó claramente, y quiero enfatizar para los panelistas en honor del tiempo, de que no estamos tratando heridas crónicas, estamos tratando el tema específico de biofilm en las heridas crónicas, porque si no nos vamos a extender mucho. Lo que queda claro es que una herida crónica tiene un estado proinflamatorio con un aumento de proteasa, y que la infección, particularmente con los biofilm, retrasa la cicatrización de las heridas. La doctora presentó esquemas terapéuticos que debemos reconocer de que tal vez no están disponibles en todos los países, de la enorme cantidad de gente que nos está escuchando en diferentes latitudes, y que existen diferentes tipos de apósitos que pueden cumplir la función para el biofilm. Entonces,
para empezar con nuestra selecta lista de panelistas, vamos a convocar al doctor Luis Arias, que es el presidente de la Comunidad Científica Boliviana de Flebología y Linfología, para sus preguntas y comentarios, y Gabriela estará encantada de responder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me pareció excelente presentación. Estamos, la verdad, en lo que es el tratamiento de las úlceras varicosas. Es importante controlar la infección. Yo sé que todos estamos luchando cada día con esta situación. Doctora Gabriela, la felicito. Me pareció a mí muchos tips muy buenos, solo que para mí es un poco incómodo decirle al paciente que se cure o que le curen, porque a veces hay personas que tienen animalitos, que no tienen la higiene suficiente, y eso a veces es un problema. En su experiencia, ¿usted ha notado que con su protocolo está bien que su paciente pueda hacerlo solo? Sí, ¿qué tal, doctor? Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, yo le cuento que aquí en Argentina tenemos diversos tipos de pacientes en diversas condiciones sociales. Es una práctica muy habitual que el paciente, el familiar o la persona a cargo pueda realizarle las curaciones una vez que fue adecuadamente instruido en el consultorio de cómo debe hacerlas. Esa es la importancia que tiene de pronto poder contar con productos que no requieren de la intervención de un profesional de la salud, quizás. Hay otros pacientes que lamentablemente no pueden hacerlo y necesitamos enviarle un enfermero o alguien que esté capacitado, o deben de venir al consultorio capaz cada día por medio o cada semana. Depende mucho de las condiciones de cada paciente, pero utilizando estos elementos que son sencillos, fáciles y reproducibles, no hay problema con que ellos tengan bien claro cuáles son las condiciones de higiene que tienen que mantener para realizar su curación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Arias, por su pregunta. Allí también encontramos una diferencia en los diferentes países, por ejemplo, en Latinoamérica, en el cual el sistema de curación de estos pacientes a veces es domiciliario y está provisto por el sistema de salud. En otros casos se tiene que trasladar hasta los centros de cura de herida, y en otros casos lo tiene que hacer, como bien dijo Gabriela, a nivel domiciliario. Presentamos ahora a una querida amiga, la doctora Chantal Agüero, que es flebóloga y past president de la Sociedad Paraguaya de Flebología y Linfología. Chantal, si estás por allí. Sí, buen día a todos. Muy contenta de estar en este interesante tema que abarca todas nuestras realidades en Latinoamérica, y realmente me parece un concepto importante el biofilm. Y algo que quería marcar en este tema es el antibiótico. En mi país, hace 2 años se inició un control, y para la venta de antibióticos uno tiene que tener una receta médica. No sé cómo es en los otros países, pero en mi país era un problema muy grande el uso indiscriminado. Y yo creo que vale tocar este tema en estas úlceras, donde realmente el primer impulso es dar un antibiótico sistémico, siendo que muchas veces no es lo ideal, y justamente como nos ha mostrado, los antimicrobianos tópicos inespecíficos pueden dar un buen resultado. Igualmente me gustaría saber si la experiencia de usar algún otro antibiótico propiamente tópico, o en qué casos, por supuesto que una erisipela o una celulitis es muy obvio, pero en qué casos uno usa un antibiótico sistémico o local en este tipo de biofilm. Doctora, muchas gracias. En realidad tratamos de evitar aquí también, el antibiótico solamente se puede expender por prescripción médica. En la Argentina sucede lo mismo. El asunto con la indicación de un antibiótico sistémico tiene que ver con que uno daría un antibiótico de amplio espectro, no teniendo en cuenta cuál es el germen que está colonizando la herida. Entonces es muy difícil y generamos resistencia a su vez. Por eso siempre la insistencia en que se utilicen antibióticos tópicos, ya sea de mecanismo de acción inespecífica, como los que nombramos, o también podemos contar con la mupirocina, polimixina B y bacitracina. Son antibióticos que vienen en forma de ungüento y que se utilizan mucho
y son sumamente útiles. No sé si respondí correctamente su pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Y también el lavado de las heridas, ¿realiza con Desde ya. antisépticos? Los primeros, si yo sospecho una infección crónica, los primeros 15 días hago utilización de antisépticos locales específicos para heridas, ¿sí? Justamente para que puedan actuar sobre el esfacelo, la bacteria, poder desarmar ese biofilm y no dañar el tejido que nosotros queremos preservar, que es el tejido de granulación y las células endoteliales y los fibroblastos. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, doctora, por tu respuesta. Seguimos ahora con el doctor Roberto Venecio, que es director de la Escuela Argentina de Flebología y Linfología, y vamos a escuchar sus comentarios. Bueno, buenos días a todos. Felicito a la doctora Blumtritt por la disertación y agradezco a las autoridades del Congreso 2021 por su invitación. Yo creo que el concepto de biofilm es novedoso, pero más que novedoso, porque hace muy poco tiempo, muy pocos años que se habla de biofilm, es revolucionario teniendo en cuenta los resultados que uno va viendo en la evolución de las úlceras cuando comprende el concepto de biofilm y empieza a tratarlo de esa forma, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta lo que se dijo en la encuesta del principio, en donde el 20% no está familiarizado con el concepto de biofilm. Eso es fundamental que se difunda entre los profesionales que nos dedicamos al tratamiento de las heridas crónicas. La doctora dijo algo fundamental al concluir la disertación, y es que hay que pensar en el biofilm, hay que pensar en el biofilm. Y para pensar en el biofilm, como en todas las cosas, hay que conocerlas primero. Solo de esta forma podemos encarar un tratamiento y lograr cambios. Yo tengo dos preguntas muy prácticas, creo, para hacerle a la doctora. Primero, ante la sospecha de la presencia de un biofilm, ¿podemos directamente realizar el tratamiento o es conveniente la realización de tomas con punch para realizar ese diagnóstico? Y segundo, como los gérmenes del biofilm difieren habitualmente de las bacterias planctónicas habituales, o son las mismas, pero están rodeadas de mucopolisacáridos, de proteínas, etc., ¿cualquier laboratorio está capacitado para realizar un directo, un cultivo, un antibiograma de esto, o necesitamos análisis específicos realizados desde el punto de vista molecular y otro? Y para terminar, fundamentalmente para los médicos en formación, yo quiero remarcar la importancia del tratamiento de la patología de base, concomitantemente desde el edema y el dolor, como ya lo dijo la doctora, hasta el tratamiento de la hipertensión venosa en el caso de que tratemos úlceras venosas, que es lo que más frecuentemente vemos nosotros, a través de la eliminación de los reflujos, ¿no es cierto? Porque solo así lograremos ver cambios en nuestros tratamientos. Es decir, el tratamiento debe ser multidisciplinario y no solamente el del epifenómeno que es la úlcera. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Voy a tratar de responder todo. Si me olvido de algo me dice, pero desde ya quiero comenzar aclarando. Yo creo haberlo dicho en la charla, pero quizá no se escuchó bien. Yo dejé de lado que todos estos pacientes han recibido el tratamiento estándar que les corresponde por su patología de base. Es decir, damos por descontado, y esto es para todos los pacientes con cualquier úlcera crónica en los miembros inferiores. Si no tratamos la patología de base, por más que le ponga lo que yo quiera en la úlcera, el mejor de los apósitos, la mejor de las terapias, no vamos a lograr nada. Necesitamos hacer un buen diagnóstico, comenzar un tratamiento de la patología de base y luego ocuparnos del tratamiento local. Acá puntualmente hablamos de infección crónica, y en el caso de las infecciones crónicas, una vez que ya las reconozco por la clínica y no tiene compromiso sistémico o no tiene una celulitis, yo en ese caso no tomo cultivo y sí utilizo antisépticos. ¿Para qué? Para poder romper ese mucopolisacárido y que el antimicrobiano o antibiótico tópico que yo decida usar pueda tener un efecto sobre la pared bacteriana. La mayoría de estos elementos antibióticos tópicos, como la plata, el yodo, como puede ser en algún lugar vi que estaban hablando sobre el cobre y demás, estos actúan sobre las paredes bacterianas, pero yo no llego nunca a la pared bacteriana, sino disrumpo ese mucopolisacárido por el cual se cubre el biofilm. Para eso yo necesito los antisépticos. En esos casos yo no tomaría cultivo, empezaría con esta terapia combinada.
Y por otro lado, el cultivo, de ser que lo tengo que tomar, hay que tomar una muestra mapeada justamente por estas razones que yo les contaba. Los biofilms son dispersos, tienen múltiples cepas bacterianas dentro de un mismo biofilm y no todas tienen la misma virulencia. Como combinan sus genomas y combinan sus mecanismos de resistencia, no podemos saber quién es el que está originando el mal, digamos, o cuál es el que aumentó en virulencia o aumentó en cantidad y provoca la infección sistémica. Cualquier laboratorio que tenga una balanza puede hacer cultivo o puede hacer por gramo de tejido. Si esos cultivos tienen un germen que da más de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia de una especie bacteriana, a ella es a la que debemos dirigir nuestro tratamiento antibiótico. Pero hay laboratorios que no realizan. En la institución donde yo trabajaba previamente no se podían hacer cultivos por gramo de tejido, entonces me resultaba muy dificultoso. Pero la mayoría de los laboratorios en este momento lo están haciendo. No sé si me faltó algo, doctor, le pido disculpas. No, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Gabriela. Una vez más queda claro que todas las heridas crónicas, incluidas las úlceras venosas, presentan un marco fisiopatológico común que permiten el abordaje que la doctora está exponiendo en este momento. Seguimos con el doctor Albo Zamboni, especialista en flebolinfología y un reconocido tratante de heridas y quemaduras. Por favor, Aldo. Bueno, buenos días, muchas gracias. Primero felicito a la doctora Blumbright, realmente muy buena su charla, su explicación, realmente es una patología de hace muchos años. Nosotros desde más o menos del 2002 que estamos con estos temas y primero también agradeciendo al doctor, a uno de mis profesores, el doctor Bottini, y seguramente al profesor doctor Enrici, que también nos ayudaron a nosotros a comprender un poquito más todo lo que es la patología venosa. Y en nosotros, en realidad, el tratamiento, lo que dijo la doctora, es multidisciplinario. Nosotros tenemos que las úlceras venosas, primero, obviamente, a través del biofilm y fundamentalmente del tratamiento de la patología de base, como son las venas perforantes, creo que cerraría el tratamiento con ese tipo de, con ese tratamiento. Después, nosotros usamos también sulfadacina de plata en lo que es spray. Últimamente nos está dando muchos resultados en lo que son las heridas crónicas, no solamente las venosas, sino las mixtas y aquellas que son también de patología reumatológica. Y también pondría un poquito más también en lo que son las biopsias. En las biopsias en estos tipos de pacientes, en los que tienen vasculitis o trombofilia, que nos da también la posibilidad del tratamiento completo de este tipo de patologías. Entonces, nada, solamente tener la posibilidad de que estos son pacientes crónicos muy difíciles de tratar y que si no es un tratamiento multidisciplinario no podríamos cerrar o cubrir las úlceras. Nada más. Muchas gracias, doctor. Recordamos que la doctora Mariuxi Morales está ejerciendo la función de coordinadora de chat, está recogiendo todas las preguntas que serán evacuadas luego de nuestros panelistas de honor. Creo que tenemos grabado, porque no está presente con nosotros, la pregunta o el comentario del profesor Carlos Carvalho, que es el presidente de la Asociación Brasileña de Flebología y Linfología. No sé si es correcto, por favor. Si así no fuera, ¿sí? Sí, doctor Prego, yo creo que él había dejado algo grabado, no sé quién lo tiene para reproducir. Mientras vamos encontrando, y en honor al tiempo, seguimos con nuestro segundo comentador, que es el doctor Hugo Navas, presidente de la Asociación Venezolana de Flebolinfología, que ha estado con nosotros durante toda esta secuencia, y tenemos el gusto de que
haga su comentario. Adelante, Hugo, por favor. Buenos días, muchas gracias. Un gran saludo a todos y agradecido con la invitación y felicitaciones a la doctora Gabriela. Excelente revisión sobre el tema de las biopelículas. Mi pregunta va en relación al papel que puede tener la medicina fotónica o la terapia fotónica, hablo del láser, por ejemplo, en aquellos casos en donde el biofilm o la biopelícula es resistente a todos los tratamientos convencionales. Es decir, hablo del desviamiento quirúrgico o desviamiento ultrasónico, o cuando se utilizan apósitos que cada vez están más avanzados, que incluso los hay ahora con nanopartículas de antimicrobianos y que son muy útiles, y la gran mayoría de las veces se puede solucionar, como ya mostró la doctora en algunos casos. Ahora, hay casos que a pesar de esto hay resistencia y la biopelícula sigue allí y por tanto no se controla el proceso de cicatrización de esa herida crónica. Lo que quería era preguntarle a la doctora si hay alguna experiencia sobre el tratamiento con láser, por ejemplo con diodo, con longitudes de onda por debajo de 750. Sabemos que, por ejemplo, en oncología se utilizan algunas sustancias que son radiosensibles y que mejoran el efecto de la radioterapia. Igualmente, en heridas crónicas hay algunas sustancias que se han utilizado que fotosensibilizan a las bacterias para el efecto de la luz fotónica sobre ella, y sabemos que las bacterias que producen más frecuentes biopelículas, que son los estafilococcus y las pseudomonas, ellas producen intrínsecamente una sustancia fotosensibilizadora, que es las porfirinas. Y entonces quería saber si hay alguna experiencia para el control de estas biopelículas resistentes al tratamiento convencional. Y en esta época de COVID, mi segunda pregunta es el papel de la telemedicina en el control de estos pacientes con heridas crónicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Con respecto a la primera pregunta... ¿Cómo? Respuesta telegráfica, por favor. Sí, no, con respecto a la primera pregunta, yo no tengo experiencia personal ni he leído ninguna evidencia al respecto todavía, así que no quiero emitir una opinión sobre algo que no conozco en lo personal. Y con respecto a la telemedicina, la verdad que en este momento se está haciendo los controles de la forma en que se puede, muchas veces por fotografía, videollamada y con el manejo del paciente en la casa, asistido por un familiar o por un enfermero. Bueno, vamos a pedirle en este momento a nuestro amigo el doctor Gianesini si nos puede presentar al doctor Guyán. Pasamos, Alfredo, perdóname, pasamos a la respuesta al comentario de Carlos Carvalho, ¿puede ser? Y después sí, cómo no, adelante. Y se prepara Sergio para presentar. Muy bien, se prepara Sergio. Un gran placer participar de este webinar. Quiero felicitar a la doctora Gabriela por una excelente charla y hacer algunos comentarios. Primero, que algunos colegas tratan la úlcera venosa como si fuera una receta de pastel. Ou seja, exatamente não estão preparados para ver, para observar o que ela disse de importante sobre o polimorfismo das bactérias e outros patógenos. É muito importante para o flebologista ter essa visão que ela passou. 2. Muitos lo tomam, não fazem exame de cultura e antibiograma para descobrir qual bactéria, qual microorganismo que atua sobre o eixo da úlcera venosa. Isso é muito importante, fazer o exame de cultura e antibiograma. Muitos não o fazem. E, como ela bem disse também em sua charla, o debridamento é fundamental, seja químico ou físico. Obviamente que para o paciente é muito melhor que seja o debridamento químico, certo? Com o biofilme, que vai apresentar uma maior tranquilidade de que ele vai se sentir mais seguro. E gostaria também, para finalizar nestes rápidos comentários, que agregar a importância de que a diferença, o gradiente de pressão, que é tão fundamental para a úlcera venosa, esse gradiente é importante que saibamos
que não esqueçamos nunca de utilizar a compressão, porque a compressão é fundamental para melhorar toda essa diferença de pressão que existe na úlcera, assim como também quando que o paciente estiver em repouso, é importante que eleve o membro. Quando ele estiver descansando, quando estiver não laborando, que eleve o membro. E assim diminui essa pressão intravenosa. Acredito que a doutora Gabriela foi muito feliz porque abordou um tema importante e ela conseguiu transmitir exatamente esses conhecimentos de uma maneira muito simpática. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a invitação e desejar um grande abraço a todos. Obrigado, doctor. Y ahora usamos al doctor Sergio Gianesini como puente para presentar al doctor de Argelia, el doctor Bullard. Adelante, Sergio. Thank you so much, Alfredo, and I will be the ambassador. Gracias, Alfredo. Voy a ser el embajador de un momento histórico. Agradecemos al profesor Rashid Bouayad de la Universidad de Egipto. Es la primera vez que estamos haciendo este puente en las distintas regiones de África. Quisiera agradecer a Latinoamérica y África al profesor Bouayad por su introducción y por iniciar este puente. Muchas gracias de Argelia. ¿Me pueden escuchar? Muchas gracias. Quisiera asistir, estoy contento por asistir a este webinar y a esta interesante sesión sobre biofilm en las heridas. Agradezco a los moderadores, a los oradores y a toda la participación. También quiero agradecer a todos aquellos que pudieron seguir el webinar. Creo que tenemos algo muy interesante con gran calidad de presentaciones. En esta ocasión, para mí, quiero invitar a todos a seguir nuestros webinars de África que vamos a tener inmediatamente después de este. Por esto les agradezco por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus palabras y seguramente trataremos de dejar en hora para estar en el webinar de ustedes. Para el final tenemos dentro de los panelistas de honor dos doctores que no precisan presentación. Uno es el doctor Ismael Pizarro de Chile, a quien invitamos a efectuar sus comentarios. Ismael, desmuteate, por favor. ¿No? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Ya. En primer lugar, agradezco mucho el honor que se me ha concedido, un honor que desde luego reconozco es totalmente inmerecido, y de participar sobre todo en este webinar que me ha parecido excelente. Deseo felicitar a la doctora Gabriela Blumtritt por una presentación concisa, precisa y muy útil, en que nos trajo acá una faceta de un problema que es multifacetario y que es la úlcera, la complicación alejada más importante de las úlceras venosas, de las úlceras crónicas de pierna. Ahora, prácticamente ella nos está abriendo la puerta en el sentido de que hay aquí un concepto muy importante, y en el sentido de que los gérmenes, las bacterias, se defienden también y hacen no solamente como una masa de infantería que ataca, digamos, un territorio enemigo, que sería el huésped, sino que además presentan, digamos, estructuras blindadas que serían estas células, ¿cómo se llama?, del biofilm. Y nuestras investigaciones, digamos, futuras seguramente
van a ahondar más en eso y sobre todo en algunos gérmenes como estafilococos dorados y Pseudomonas aeruginosa, que son de los más frecuentes, digamos, en estos casos. Y eso nos permite, con un enfoque multidisciplinario, como decían los anteriores expositores, lograr el éxito en este caso. Aprovecho la oportunidad de saludar a algunos viejos amigos, otros al mismo tiempo, otros que han sido prácticamente profesores. El doctor Pietrabalo siempre, cada vez que he ido a Argentina, he aprendido mucho de él. Y a todos ustedes, que los considero como amigos de ahora en adelante, entonces les agradezco este honor, recalco y merecido que se me ha concedido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ismael Pizarro y doctor Antonio Pietrabalo. Para mí es un honor cederle la palabra. Adelante con sus comentarios. Esmut. Úlceras venosas crónicas y con dos periodos que son una enseñanza muy importante para nosotros. Los pacientes que hemos visto con este problema del biofilm son pacientes que hemos visto en el hospital con largas curaciones indicadas y efectuadas en su domicilio en forma irregular, por lo cual las úlceras venosas pasaron por un largo periodo de infecciones previas que fueron complicando esta situación hasta terminar con la presencia del biofilm. En cambio, la experiencia posterior, a partir de precisamente estas dos últimas décadas, es tratar precozmente a la úlcera venosa, corrigiendo sus problemas hemodinámicos, es decir, corregir la insuficiencia de la safena que por el mecanismo de reentrada produce perforantes insuficientes que generan la úlcera venosa, terminando en el contexto histopatológico de la misma a través de perforantes insuficientes. Luego, la existencia de perforantes insuficientes por insuficiencia del sistema tibial posterior que ejercen la misma función hipertensiva, terminando en el contexto histológico en el fondo de la úlcera venosa. En ambas circunstancias, una con la safenectomía en el momento propicio y la otra situación, tratar las perforantes insuficientes en el momento adecuado. Hoy tenemos procedimientos con láser percutáneo, con escleroterapia percutánea, permiten evitar la úlcera venosa, que es fundamental para evitar que la cronicidad de las heridas, de esa herida que es la úlcera abierta, y las curaciones irregulares con el paciente que las efectúa en su domicilio o a través de los recursos que tenga, es entonces importante cerrar la úlcera venosa precozmente, como nuestra experiencia lo demuestra, cerrando en el momento adecuado la insuficiencia de la safena y la insuficiencia de las perforantes insuficientes. Esa es la mejor manera y el mejor recurso para terminar con esta complicación que es el biofilm. Es decir, cerrar la úlcera venosa precozmente, corrigiendo los problemas hemodinámicos patológicos en el momento oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y damos rápidamente paso a la doctora Mariucci Morales con las preguntas que tenemos de la audiencia. Adelante, Mariucci. Una sola pregunta, Mariucci, que se nos va el tiempo. Muy buenos días a todos. Hay muchas preguntas. La doctora, a lo largo de comentarios y preguntas de los panelistas, ha ido respondiendo algunas cosas. Pero es muy importante seleccionar, y hay algo que me llama mucho la atención, que es cuál es la importancia que tiene el uso de la presión negativa tópica, el BAC, si ayuda al control del biofilm, y también si utiliza antibióticos con un cultivo previo, qué tipo de antibióticos está utilizando y cuáles son los antisépticos que utilizan en la limpieza de la herida. He hecho un
una condensación compilado. de preguntas. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Aquí la terapia de presión negativa no es tan accesible en la Argentina y mucho menos la de un solo uso. Desde ya que es un elemento que al tener esta capacidad mecánica, por un lado evitar que la herida se recolonice y por el otro lado poder extraerla forzosamente y a través de utilización de apósitos, que ya sean espumas hidrocelulares o esponjas combinadas con plata, es muy útil para el manejo de biofilm, pero para nosotros no siempre es tan accesible. Entonces, en este caso sería una cuestión de accesibilidad al elemento, pero desde ya que si uno pudiera tenerlo como una herramienta de todos los días, yo lo utilizaría sin dudas. Por otro lado, los antisépticos, en el mercado internacional existen muchísimos antisépticos especializados para las heridas, justamente que tengan actividad contra este glicocálix del biofilm, pero no dañe la célula y que tengan la capacidad surfactante para arrastrar el esfacelo, detritos celulares y células muertas. En la Argentina podemos conseguir la polihexametilembiguanida y muchas veces se utilizan diluciones de clorexidina. Se ha dejado de usar, como muchas veces utilizamos, el agua oxigenada, así como la iodopovidona, porque, como comenté en una de las respuestas, hay una revisión Cochrane sobre antisépticos del año 2018, donde demuestra que en realidad no tienen tales actividades, entonces han caído en desuso. Y también me preguntaron sobre la solución de Dakin-Carrel, que es una solución de hipoclorito de sodio. Doctora, sí. Gracias. Estamos sobre el tiempo, tenemos que terminar acá. Agradecemos a todos. Alfredo, dejo la palabra y voy cerrando con la presentación final. Estoy compartiendo pantalla. Alfredo, si quieres hacer un comentario mientras. Y podemos presentar la encuesta si quieren, a ver cómo dio el resultado. Mientras haces eso, agradecerles a todos, fue un excelente webinar y este es el principio de más. Debemos hacer un consenso entre nuestros países, por lo menos entre el sur, a ver cómo podemos lograr acuerdos en el tratamiento y luego poder publicar, que es muy importante. Adelante, Oscar, y cerramos. Bueno, solo agradecer al laboratorio Apiter por su apoyo en la difusión y en la logística. Recordarles la próxima reunión, que se hablará nuevamente de heridas y sobre todo en la investigación sobre las curaciones de heridas, las últimas novedades de la teoría a la práctica dada por el profesor José Raffetto. Así que vamos a recordarles que ustedes pueden volver a ver este video en nuestra página web, que es www.congresoflebologiaYestética.com, y ahí podrán retirar su certificado aquellos que hayan visto el video. Y a los que no lo hayan visto podrán verlo también en la Big Win Foundation, en la página de la Big Win Foundation, y ustedes van a poder ahí volver a verlo y retirar el certificado de ambas sesiones. Queremos presentarles ahora para que ustedes se vayan a este link en esta página para que ustedes puedan ingresar a la próxima sesión que ya está en funcionamiento del Saturday Night. Pedimos disculpas por el pequeño retraso. Muchas gracias a todos. Realmente gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Vamos a pasar la encuesta final de este día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.